En el tranquilo pueblo de Mountain City, Tennessee, donde las colinas verdes esconden secretos que rara vez ven la luz, una tragedia inimaginable dejó a la comunidad atónita. Lo que comenzó como una disputa aparentemente inofensiva en redes sociales, un lugar donde las palabras vuelan sin consecuencias aparentes, se transformó en un torbellino de celos, manipulaciones y un doble asesinato que sacudió a todos. En el centro de esta maraña de engaños estaba Janelle Potter, una mujer aparentemente inocente, protegida por sus padres y marcada por una vida de aislamiento. Pero detrás de su frágil fachada se escondía una mente que supo manipular las emociones de quienes más la amaban, arrastrándolos a cometer un acto de brutalidad inconcebible. ¿Cómo una simple discusión en línea pudo desatar un horror tan oscuro? Este caso es una lección escalofriante de hasta dónde puede llegar el engaño cuando se mezcla con la vulnerabilidad y el amor incondicional. Janelle Potter es un nombre que ha captado la atención de muchos debido a un caso que combina manipulación, engaño y tragedia, y que involucra el oscuro mundo de las redes sociales. Este caso, que ocurrió en Mountain City, Tennessee, comenzó como un conflicto aparentemente banal en línea, pero terminó en un crimen que sacudió a la pequeña comunidad. La historia de Janelle Potter y los eventos que la rodearon exponen cómo las dinámicas personales, mezcladas con el anonimato y la falta de límites de las redes sociales, pueden escalar hasta consecuencias devastadoras. Janelle Potter era conocida en su comunidad como una persona reservada y algo peculiar. A sus 30 años vivía con sus padres, Barbara y Marvin Potter, quienes eran extremadamente protectores con ella. Janelle sufría de varios problemas de salud que limitaban su capacidad para socializar en persona, lo que la llevó a buscar conexiones a través de las redes sociales. Sin embargo, esta forma de interacción la colocó en un camino peligroso, donde las percepciones y los conflictos se intensificaron de formas inesperadas. El conflicto central del caso comenzó cuando Janelle se relacionó con una joven pareja de su comunidad, Billie Jean Hayward y Billy Payne. Al principio, la relación parecía amistosa, pero pronto se volvió intensa. Las tensiones surgieron debido a celos y malentendidos, con Janelle acusando a Billie Jean de acosarla y excluirla de circuitos sociales. Las publicaciones en redes sociales se convirtieron en el campo de batalla principal, donde las indirectas y los comentarios agresivos alimentaron una creciente hostilidad. La situación se complicó aún más cuando Janelle afirmó estar recibiendo amenazas de muerte. Estas amenazas, según ella, provenían de un grupo de personas en la comunidad que la odiaban sin motivo. Para respaldar sus afirmaciones, Janelle presentó correos electrónicos y mensajes que supuestamente provenían de un hombre llamado Chris, quien decía ser un agente de la CIA y estaba encargado de protegerla. Sin embargo, la existencia de Chris nunca pudo ser verificada, lo que más tarde plantearía serias dudas sobre la autenticidad de sus mensajes y la manipulación detrás de ellos. Marvin Potter, padre de Janelle, era un hombre conocido por su lealtad y devoción a la familia. Como veterano de guerra, creía firmemente en la necesidad de proteger a su hija a toda costa. Influidos por los constantes mensajes de Janelle y la supuesta amenaza que representaban Billie Jean y Billy Payne, Marvin y su esposa Barbara comenzaron a ver a la pareja como enemigos mortales. La tensión culminó en enero de 2012, cuando Billie Jean y Billy Payne fueron encontrados asesinados en su hogar. Billy fue hallado con un disparo en la cabeza y su garganta cortada, mientras que Billie Jean, quien sostenía a su bebé en brazos, también había sido asesinada de un disparo en la cabeza. Milagrosamente, el bebé resultó ileso. Las autoridades, al investigar el caso, descubrieron un cúmulo de mensajes y comunicaciones que señalaban a la familia Potter. La clave del caso fue que muchas de las amenazas y los mensajes incriminatorios parecían haber sido fabricados por Janelle. En un giro inquietante, se descubrió que Chris, el supuesto agente de la CIA, no existía, y que Janelle había estado enviando los mensajes haciéndose pasar por él. Usó esta identidad falsa para manipular a sus padres, haciéndoles creer que la vida de ella estaba en peligro y que debían actuar en defensa propia. El juicio reveló una trama de manipulación psicológica y una dependencia enfermiza dentro de la familia Potter. Marvin Potter fue condenado por los asesinatos, mientras que Barbara fue declarada culpable de conspiración. Janelle, aunque no participó físicamente en los asesinatos, fue encontrada culpable de incitar y manipular a sus padres para cometer el crimen. Este caso puso de relieve cómo una combinación de factores, la vulnerabilidad psicológica, las dinámicas familiares tóxicas y el abuso de las redes sociales, puede desembocar en tragedias inimaginables.
La historia de Janelle Potter sigue siendo un ejemplo escalofriante de cómo las disputas aparentemente pequeñas pueden escalar fuera de control cuando se mezclan con mentiras, manipulación y la percepción distorsionada de la realidad. En última instancia, el caso invita a reflexionar sobre los peligros del aislamiento social, el poder de la influencia familiar y los oscuros rincones que las redes sociales pueden revelar en nuestras vidas. El caso de Janelle Potter es un relato profundamente inquietante, que a pesar de su desenlace claro en términos judiciales, está envuelto en una red de misterios y secretos que siguen desconcertando tanto a investigadores como a quienes lo estudian. Este suceso no solo es trágico por el crimen en sí, sino que también expone preguntas inquietantes sobre las dinámicas familiares, las manipulaciones emocionales y cómo el aislamiento social y la dependencia de las redes virtuales pueden distorsionar la realidad de manera peligrosa. A medida que se desentrañaron los hechos, surgieron elementos que plantearon interrogantes sobre las verdaderas motivaciones, los niveles de complicidad y la psicología detrás de los involucrados. Uno de los misterios principales en este caso gira en torno al personaje ficticio de Chris, el supuesto agente de la CIA. Desde el inicio, Janelle utilizó esta identidad como un recurso para manipular a quienes la rodeaban. Sin embargo, nunca quedó completamente claro hasta qué punto esta construcción fue fruto de su imaginación, o si podría haber sido una manifestación de algún trastorno psicológico más profundo. La meticulosidad con la que Chris fue creado, desde los detalles en los correos electrónicos hasta la narrativa consistente de que era un protector designado por el gobierno, plantea la pregunta de cuánto tiempo llevaba Janelle ideando esta figura y cómo llegó a usarla con tanta eficacia para manipular a sus padres. El nivel de control que Janelle ejerció sobre su familia, particularmente sobre su padre Marvin Potter, es otro aspecto rodeado de incógnitas. Marvin era un hombre con un historial militar, profundamente devoto a su familia y conocido por su temperamento protector. Sin embargo, es desconcertante cómo un hombre con su experiencia y edad pudo ser tan fácilmente manipulado para creer en la existencia de una amenaza inexistente. La implicación de Barbara Potter, quien participó activamente en la conspiración al alimentar las paranoias de Marvin y Janelle, también añade un nivel de complejidad a las dinámicas familiares. ¿Fue simplemente amor ciego hacia su hija lo que motivó a Marvin y Barbara? ¿O hubo algo más profundo, como miedo o dependencia emocional que los llevó a cometer actos tan extremos? Otro misterio inquietante es el grado de hostilidad que Janelle desarrolló hacia Billie Jean Hayward y Billy Payne. Aunque se argumenta que los celos fueron el catalizador inicial, la intensidad de su animosidad parece desproporcionada en relación con los eventos que la provocaron. Algunos especulan que Janelle, debido a su aislamiento social y problemas de salud, proyectó inseguridades más profundas sobre Billie Jean, quien representaba una vida y una felicidad que ella sentía inalcanzable. Sin embargo, esta teoría no explica completamente la persistencia y la escalada de las tensiones, que culminaron en un crimen tan brutal. ¿Hubo algún evento específico no documentado que intensificara el odio de Janelle hacia la pareja? ¿O fue simplemente el resultado de años de resentimiento acumulado? La decisión de involucrar a Marvin en el crimen plantea otra serie de preguntas. Si bien se demostró que Janelle manipuló a sus padres utilizando la figura de Chris y alimentando temores de que Billie Jean y Billy Payne eran una amenaza para su seguridad, sigue siendo difícil comprender cómo Marvin, un veterano con años de experiencia y formación, pudo ser llevado a actuar de manera tan violenta. Algunos han sugerido que Marvin podría haber estado emocionalmente debilitado o bajo una presión psicológica extrema debido a la dinámica familiar. Esto también lleva a considerar si hubo antecedentes de conductas manipulativas por parte de Janelle que nunca salieron a la luz, pero que podrían haber sentado las bases para el nivel de control que ejercía sobre sus padres. El misterio de los mensajes de Chris también incluye cuestiones técnicas. Los investigadores determinaron que Janelle había creado los correos electrónicos, pero el grado de sofisticación en la manipulación de los detalles plantea dudas sobre si alguien más podría haberle ayudado a construir esta narrativa. Aunque no hay evidencia de la participación de terceros, la habilidad con la que Chris fue presentado como un personaje legítimo es sorprendente, dado el perfil general de Janelle como alguien sin mucha exposición al mundo exterior y habilidades tecnológicas avanzadas. Finalmente, el impacto del aislamiento de Janelle y su dependencia de las redes sociales como su principal medio de interacción social es otro elemento que suscita preguntas. Al crecer en una burbuja protegida por sus padres, con problemas de salud que limitaban su capacidad para vivir de manera independiente, Janelle parecía haber desarrollado una percepción distorsionada de la realidad,
donde las interacciones en línea adquirían un peso desproporcionado. Este aislamiento, combinado con la constante validación de sus padres, probablemente fomentó una sensación de impunidad y un sentido de poder sobre las personas en su entorno. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué nadie en la comunidad o en su círculo cercano identificó las señales de alarma antes de que las tensiones escalaran a niveles tan peligrosos. El caso de Janelle Porter es en última instancia un rompecabezas psicológico y social que plantea más preguntas que respuestas. Desde las dinámicas familiares hasta la influencia de las redes sociales y la creación de un personaje ficticio como catalizador del crimen, cada aspecto de esta historia está impregnado de misterios que invitan a la reflexión. Este suceso no solo es un testimonio de las consecuencias trágicas de la manipulación emocional y el aislamiento, sino también un recordatorio de cómo los secretos y las percepciones distorsionadas pueden alimentar tragedias de proporciones inimaginables. El caso de Janelle Porter no termina simplemente con los veredictos y las sentencias de los involucrados, pues deja tras de sí una estela de preguntas sin respuesta, lecciones difíciles de digerir y una profunda sensación de inquietud. Los juicios contra Marvin, Barbara y Janelle Porter revelaron una verdad jurídica, pero los ecos de lo ocurrido siguen resonando como un recordatorio de los peligros de las relaciones tóxicas, las dinámicas familiares enfermizas y la capacidad de las redes sociales para amplificar conflictos hasta niveles inimaginables. Sin embargo, más allá de las decisiones legales, el verdadero final de esta historia yace en las consecuencias sociales, psicológicas y culturales que el caso dejó para quienes lo vivieron y para quienes lo estudiaron. La comunidad de Mountain City, un lugar pequeño y tranquilo en Tennessee, quedó marcada de manera irreversible por este caso. El doble asesinato de Billie Jean Hayward y Billy Payne rompió la percepción de seguridad de los residentes y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Durante mucho tiempo, Mountain City había sido un lugar donde los conflictos rara vez escalaban más allá de simples disputas. Pero este caso mostró que incluso en las comunidades más pequeñas, donde todos se conocen, los peligros del aislamiento, los celos y la manipulación pueden crear una tormenta perfecta. En los años posteriores al crimen, la comunidad luchó por encontrar un sentido de cierre, pero la brutalidad del acto y la naturaleza aparentemente innecesaria del conflicto hicieron que las cicatrices fueran difíciles de sanar. La familia de Billie Jean y Billy Payne, especialmente su hijo, quien milagrosamente sobrevivió al ataque, sigue cargando con el peso del dolor. Este niño, que quedó huérfano a una edad tan temprana, creció sin sus padres y con un pasado marcado por la violencia y el odio. Su existencia es un recordatorio vivo de las consecuencias devastadoras de los actos de los Porter y de cómo una tragedia puede extender sus raíces en generaciones futuras. Para Marvin y Barbara Porter, las sentencias de prisión significaron el fin de su vida como la conocían. Marvin, un veterano que una vez fue respetado en su comunidad, se convirtió en un símbolo de cómo el amor paterno puede ser corrompido por la manipulación y el miedo. Mientras tanto, Bárbara, quien había sido vista como una madre devota, quedó desenmascarada como una cómplice activa en los crímenes. En prisión, ambos enfrentaron el peso de sus decisiones, aunque nunca dejaron de defender su versión de los hechos, alegando que actuaron para proteger a su hija. Sin embargo, este intento de justificar lo injustificable solo subrayó la profundidad de la manipulación que Janelle había ejercido sobre ellos. Janelle Porter, en el centro de todo, fue condenada como la mente maestra detrás del crimen, pero incluso después de su sentencia, continuó negando su responsabilidad. Su aislamiento social, sus problemas de salud y su relación codependiente con sus padres contribuyeron a pintar un retrato de alguien atrapado en su propia realidad distorsionada. Sin embargo, estas circunstancias no justifican sus acciones ni atenúan el dolor que causó. En prisión, Janelle permanece como una figura enigmática, con muchos aún debatiendo si sus actos fueron el resultado de un trastorno psicológico subyacente, o si fueron simplemente el producto de una mente manipuladora. El caso de Janelle plantea preguntas difíciles sobre la responsabilidad personal frente a las circunstancias que moldean a una persona. Desde un punto de vista más amplio, este caso destaca la forma en que las redes sociales pueden actuar como catalizadores de conflictos, amplificando tensiones y facilitando el engaño. Para Janelle, plataformas como Facebook no eran solo un medio para conectarse con los demás, sino un escenario donde podía construir narrativas, manipular percepciones y consolidar su control sobre quienes la rodeaban. Esto plantea cuestiones inquietantes sobre el papel de la tecnología en la amplificación de las dinámicas humanas más oscuras.
Si bien las redes sociales ofrecen oportunidades para la conexión, también pueden convertirse en herramientas peligrosas en manos de aquellos que buscan manipular y causar daño. El final de este caso también sirve como un recordatorio de las fallas de la sociedad en identificar y abordar problemas antes de que escalen. Janelle Porter vivía en una burbuja de protección paternal, pero su aislamiento y su comportamiento manipulador no pasaron desapercibidos para todos. Sin embargo, nadie intervino. Esto plantea preguntas sobre cómo las comunidades, las familias y las instituciones pueden trabajar juntas para prevenir tragedias similares. ¿Qué se puede hacer para identificar a las personas en riesgo de caer en patrones de comportamiento destructivos? ¿Cómo se puede fomentar una cultura de intervención temprana que aborde los problemas antes de que sea demasiado tarde? En última instancia, el caso de Janelle Porter no tiene un final claro ni satisfactorio. Las vidas de muchas personas quedaron destrozadas, las heridas emocionales permanecen abiertas y las preguntas persisten. Esta historia no solo es un ejemplo de los horrores que pueden surgir de la manipulación y la violencia, sino también un reflejo de las complejidades humanas, el amor llevado al extremo, el aislamiento que alimenta el odio y la capacidad de las personas para creer en mentiras cuidadosamente tejidas. Más allá de las paredes de las prisiones donde los Porter cumplen sus sentencias, el impacto de sus acciones continúa extendiéndose, dejando una marca indeleble en quienes lo vivieron y en quienes lo observan desde la distancia. Este caso, con todos sus matices y misterios, sigue siendo un espejo oscuro de las posibilidades más sombrías de la naturaleza humana.